Santo, santo, gracias Señor, aleluya, por esta bendición que tenemos, Señor del cielo, de estar aquí en Coinonía, Padre, este grupo de hijos tuyos, Señor, con el propósito, Señor, de aprender tu palabra, Jehová del cielo, sabiendo que tu palabra es vida, es poder, Señor del cielo, aleluya. Ayúdanos, Señor del cielo, que cada día vayamos aprendiendo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Vayamos creciendo en tu palabra, Jehová del cielo, aleluya, y no quedarnos en el mismo nivel, Señor, porque tus hijos tienen que subir de estatura, Padre amado. Bendito eres, Señor, aleluya. Bendice al Maestro, Señor del cielo, Santo, que nos va a traer palabra de vida, Señor. Aleluya, santo, ayúdalo, Señor. Pase el carbón encendido por sus labios, Padre amado. Aleluya, santo, aleluya. Y prepara, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor del cielo. Bendito eres Jehová. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Discúlpeme, pastor, que en vez de abrir le cerré. Amén, mi hermana. Discúlpeme. Amén. No hay problema, no hay problema. Está aquí, que es lo importante. Amén, amén. 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 Pues estamos hablando acerca de, ya prácticamente dando los últimos toques a este estudio, acerca de la historia de Satanás. Y vamos a tener un versículo para esta noche. Va a ser en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, que a la letra dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Hemos hablado ya tanto, ya por tantos meses, casi 9 meses, estamos hablando de lo mismo. Y lo último que estamos hablando es las maquinaciones que él ha preparado, ya que no puede atacar desde adentro al Hijo de Dios, ya que la iglesia está fortalecida, ya que la iglesia no le da oportunidad a él de susurrarnos al oído y hacernos vacilar. Entonces él sacó las diferentes doctrinas. Hemos hablado de las doctrinas falsas, hemos hablado de las doctrinas erradas, y eso es lo que él ha tratado para destruir lo que es la iglesia. Mas nosotros sabemos que él no puede hacer nada contra una iglesia que se mantiene vigilante. Por eso fue que Jesús dijo: orad y velad, para que no caigáis en tentación. Porque el enemigo va a tratar de poner siempre obstáculos en nuestras vidas. El enemigo siempre va a tratar de hacer algo para que el Hijo de Dios deje de caminar, deje de seguir tal y como el Señor dice. Y va a tratar a cada momento de hacernos caer. Por eso es que es indispensable que nosotros lo conozcamos a él, que conozcamos cuáles son sus estratagemas, cuáles son sus maquinaciones, qué es lo que él hace para así nosotros estar preparados para poder presentar defensa. Amén. Hemos hablado ya de varias doctrinas erradas. Ok, y hemos hablado de que estas doctrinas son las que tratan de hacer que el Hijo de Dios aparte su vista dentro de la misma congregación.
Aparte su vista de lo que el Señor dice y lo convence para apartarse del camino y seguir otra dirección. Y esa otra dirección simple y únicamente está en contra de lo que la palabra declara. Recuérdese, para nosotros lo importante es lo que la Biblia dice. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que a mí me interesa o lo que yo me imagino. Eso no tiene importancia ninguna. A nosotros lo que nos tiene que hacer base y base fuerte es lo que la Biblia dice. Cualquier cosa, no importa quién lo haya dicho, en qué tiempo lo haya dicho, qué tamaño o qué posición haya tenido, no importa. Si está en contra de lo que la palabra dice, no sirve. Y a eso es lo que nosotros tenemos que siempre buscar, que la palabra nos hable directamente. Hemos estado hablando acerca de las doctrinas erradas y hablamos ya acerca de la doctrina de la última que tocamos fue la de la predestinación. O sea, que el enemigo ha tratado de confundir y ha confundido a muchos acerca de que el plan de Dios desde antes de la creación del mundo está incluso una predestinación personal, a lo que la palabra verdaderamente no explica eso, porque la palabra enseña de que Juan 3:16 dice que él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, cuando dice todo aquel, está diciendo que van a haber unos que sí y unos que no. Entonces, cuando hay esa dualidad, quiere decir que la persona tiene que hacer una decisión. Y si la persona hace una decisión, eso quiere decir que no está predestinado. La palabra predestinado significa que no puede cambiarse, no puede pasar ni hacer nada, sino que se va a cumplir lo que ya el Señor ha establecido. Por ejemplo, el Señor ha predestinado la iglesia para que llegue a vivir a la ciudad celestial. Pero a mí no me ha predestinado para yo ser parte de la iglesia. Yo tengo que luchar por mi salvación. Yo tengo que hacer las decisiones correctas. Yo tengo que hacer lo posible por mantenerme dentro de esa iglesia, sabiendo que aún el Señor dice que vendrán unos que podrían engañarnos, pero tenemos que estar alertas por ello. Entonces, sí, la iglesia está predestinada. El hombre está acondicionado a su voluntad. El Señor nos dio voluntad propia. Y esto es lo que hace que nosotros hagamos la decisión de servirle o no servirle, de buscar su presencia o no buscarla. Por lo tanto, la predestinación personal no existe. ¿Me entienden eso? Amén. Sabiendo que esto es un estudio, repito nuevamente, usted tiene oportunidad de aportar y oportunidad de preguntar. Repito nuevamente, no tiene que estar de acuerdo completamente conmigo. Y si hay una falla, por favor, déjemelo saber, que la aceptaremos y lo arreglaremos de acuerdo como el Señor lo disponga. Amén. Amén. Hemos hablado, vamos a hablar acerca de la doctrina de los salvo, siempre salvo. Esta es parecida a la doctrina de la predestinación, con la única diferencia de que aquí no es desde el principio, desde antes de la creación del mundo, no.
Los salvos siempre salvos dicen de que tan pronto como uno acepta a Cristo Jesús, ya es salvo. Y no hay nada ni nadie que nos vaya a apartar de ese camino. En otras palabras, yo le sirvo ahora a Cristo y si yo fallo mañana, no hay problema porque yo ya estoy salvo. O si me salgo de la congregación, si me salgo de la iglesia y hago lo que quiera allá afuera, no hay problema. Yo soy salvo. No hay nada que me robe la salvación. Esa es otra de las doctrinas erradas, ya que la misma palabra nos enseña allá en Apocalipsis de que si no nos cuidamos, el Señor va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Por otra palabra dice que tenemos que mantenernos en el camino, que no es simplemente llegar, sino que tenemos que pelear esta batalla. Y si habla de pelear, es porque hay un peligro. Y el peligro es que mi alma pueda ser desechada. Y en ese punto, el mismo Pablo, él dijo, no vaya a ser que siendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser desechado. Pablo, el que escribió tantas cartas que están dentro del canon de la Biblia, decir que tenía temor y que tenía que guardar esta salvación con temblor. Y si él lo hacía, imagínese nosotros, ¿cómo no vamos a estar cuidando que esta salvación se puede perder fácilmente? Porque ganarla a nosotros no nos costó nada. Fue el precio que el Señor pagó en la cruz. Pero la salvación, el regalo de la salvación, contrae muchas responsabilidades. Y a eso es que nosotros tenemos que tenerle mucho cuidado. Amén. Así que eso de salvo siempre salvo, por mucho que ellos estén tratando de enseñar, por mucho que ellos digan acerca de que hay versículos que demuestran que la salvación no se pierde, primeramente, la palabra no se contradice a sí misma. Nunca la palabra se contradice a sí misma. Recordémonos que la palabra se armoniza ella misma. Y hay versículos que parecería que dan a entender eso, si los leemos así a la rápida. Pero cuando los estudiamos adecuadamente y detenidamente, nos damos cuenta que no es así. Por ejemplo, ellos traen ¿cuál es el que traen? La parábola del hijo pródigo. Y ellos dicen que el hijo pródigo era hijo estando en la casa, estando fuera de la casa y cuando regresó a la casa, que él siempre fue hijo. Y si nos ponemos a pensar así nada más por encima, es cierto, un hijo no deja de ser hijo nunca, pero el padre de ese hijo dio la pauta a lo que estaba sucediendo. El padre dice que ese hijo estaba muerto. Y si estaba muerto, está diciendo estaba separado. Entonces, hay hijos en este tiempo, hay hijos muertos que están separados de la presencia del Señor. Siguen siendo hijos, pero están muertos. No pueden gozar de las bendiciones del Señor. Así que sí se puede perder. Al morir uno, al separarse de la presencia de Dios, uno muere. Porque recordémonos que la muerte no es un acto, ni es una situación. Es una separación. Se separa el hijo de la casa del padre
ya está muerto. Así como Adán. Adán, el Señor le había dicho que si comía del árbol del bien y del mal, que verdaderamente iba a morir. Y Adán comió del árbol, pero físicamente no murió. Sin embargo, murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque la conexión que tenía con Dios se rompió. Ya no tenía aquella amistad profunda que tenía, la relación que tenía de andar con Dios en el huerto ya no existía porque ya había pecado de por medio. Entonces, él se separó de Dios y Dios tuvo que sacarlo del huerto para que no estirara su mano y tomara del árbol de la vida, dice la palabra. Amén. Así que separarse es muerte. Y eso es lo que está diciendo la parábola del hijo pródigo, que aunque estaba muerto, ahora regresa a la casa del padre, ahora vuelve a vivir. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta sobre los salvos siempre salvo? Amén. Referente, Sí, oiga, dígame. referente a lo que está diciendo de que los que están muertos, como por ejemplo los que están descarriados, están muertos, el Señor los ama y quiere que regresen, que tomen esa decisión porque les ha dado un libre albedrío, pero pues sí, pero no los va a forzar, ¿eso es? Exactamente, o sea, están muertos. Están muertos espiritualmente. El hombre alejado de la comunión con Dios está muerto espiritualmente. El hombre pecador, el que no ha venido a los pies de Cristo, está muerto. La palabra dice que andan en sus delitos y pecados. Están muertos. Asimismo, el que estaba dentro de la congregación y se aparta, está muerto espiritualmente, porque no tiene esa comunión con el Señor. Que ambos pueden venir y recibir vida. Amén, sí, se puede, pero tienen que hacer una decisión. Y si no hacen la decisión, como hizo el hijo pródigo, de que se paró y dijo, volveré a la casa de mi padre, no va a haber ese cambio de vida. Y como dice mi hermana Alba, el Señor no obliga a nadie. Esto es algo muy, muy voluntario. Tenemos que hacerlo. Cada uno de nosotros tiene que hacer la decisión de servirle al Señor tal y como Él manda. Muchos oyen lo que es la palabra, pero prefieren servirle de acuerdo a como a ellos les parece. Recordémonos que al cielo no vamos a entrar como yo quiero, es como Dios quiere. Él es el que ha puesto las pautas, Él es el que ha puesto las leyes, Él es el que ha puesto los mandamientos. A nosotros solo nos toca obedecerlos. Y si los obedecemos, tendremos grande galardón. Amén. ¿Alguna opinión en esto de los salvos siempre salvos? Amén. Vamos a entrar a otra doctrina errada. Son unas pocas que he puesto porque verdaderamente nos llevaría mucho tiempo tomar las más posibles, porque hay muchas, hay muchas. Y este estudio no es un estudio exhaustivo, o sea que no es que vamos a agarrarlo todo y desglosarlo todo. No, esto es solamente para que tengamos una idea de cómo el enemigo trata de engañarnos para entonces estar firmes. Recordar que tenemos que examinarlo todo a través de la Biblia. Amén. La próxima doctrina se llama la doctrina del modernismo. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso, el modernismo. ¿Qué significa la doctrina del modernismo? Es aquella que ha permitido que las cosas que existen en la sociedad moderna sean
introducidas dentro de la iglesia y contamina tanto el culto como la liturgia, como la obra que la iglesia hace. Recuérdese que para que esto suceda, tiene que haber por lo menos una persona. Con una persona que el enemigo use para comenzar a hacer las cosas que el mundo hace, es suficiente. ¿Por qué? Porque como somos humanos, siempre tendemos a imitar, a copiar aquello que nos parece que está bien. Y la carne siempre está dispuesta a imitar lo que no le conviene al Señor. Recuérdese que la carne no puede servirle a Dios y tampoco quiere. No quiere ni puede. Entonces, por eso tenemos que permitir que nuestro espíritu se fortalezca. ¿Cómo? En la lectura, en la búsqueda, en la oración, si se puede, en el ayuno, en la reunión de los santos, los servicios, o como dice en Hebreos, no dejar de congregarnos. Amén. Porque ahí es donde nosotros recibimos fortaleza. Tenemos que entender algo. Nuestra alma va a tender siempre a hacer las cosas que a Dios no le agradan. El alma siempre va a estar dispuesta a seguir las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque esta carne está contaminada del pecado. Desde que el hombre comienza a tener sentido de razón, me estoy refiriendo a los niños ya, y en este tiempo ya son niños de 4, 5 años, a veces hasta más pequeños, ya saben lo que es bueno y malo. Desde ese momento, el pecado comienza a contaminar al hombre. Usted se va a dar cuenta de niños que son tremendos, que si no se hacen las cosas como ellos quieren, arman unos berrinches terribles. Eso es la carne, que quiere que se haga lo que a ella le parece. Y todas estas cosas afectan nuestra vida espiritual. Por eso es necesario que esta carne sea dominada, sea subyugada a los pies de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? La palabra dice, hay personas, o más bien que hay formas en las que nosotros podemos amortiguar, golpear, sujetar la carne a el espíritu. Tenemos que ablandarla. ¿Y cómo lo hacemos? A través del sacrificio personal. Aquí entra la vigilia, aquí entra el ayuno, aquí entra la comunión, porque cuando nosotros nos metemos en estas actividades, nuestra carne no le gusta. A la carne no le gusta a vigilar, porque ella quiere estar descansando en su cama. Hay que amortiguarla. A la carne no le gusta ayunar y busca el 1,000 pretextos para no ayunar. ¿Por qué? Porque la debilita. Y cuando se debilita, el espíritu se fortalece. Entonces nosotros podemos andar más cerca de la voluntad del Señor. Así que el modernismo trata de agradar la carne dentro de las congregaciones. Hay muchas formas que el modernismo se presenta y nosotros tenemos que tener cuidado con ello. En muchas de las congregaciones, el modernismo está presente rampante. O sea, ya no se ve la luz del cristiano resplandecer. Todo es modernismo, todo es carne, lujuria de la carne. Hay otras que el modernismo se ha introducido
paulatinamente, poco a poco, sigilosamente, sin que el Hijo de Dios se dé cuenta. Y muchas veces cuando se viene a dar cuenta, ya está contaminado. Y apartarse de ello es bien difícil. Por eso es que tenemos que guardar nuestras vestiduras. Tratar de no contaminarnos con nada. La palabra dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y el modernismo es algo inmundo, porque no agrada a Dios. Agrada la carne. Y hay que batallar contra ello. ¿En qué forma el modernismo ha entrado en las congregaciones? Uno de los puntos más sensibles que tenemos es la música. La música, aunque Dios es el autor de toda música, por Él fue el que creó todos los instrumentos musicales para que Lucifer los usara. Pero el problema está de que Lucifer, al caer, ahora usa la música para separar al Hijo de Dios de la verdadera adoración. Porque recuérdese una cosa, y la palabra dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no todo lo que dice ser cristiano es cristiano. No porque mencionen a Cristo o mencionen la Biblia, dice que es cristiano, ¿no? La palabra nos habla claramente y nos dice que nosotros tenemos que adorar con cantos y salmos espirituales. Toda nuestra adoración, todo lo que nosotros cantamos, tiene que ser para que el alma se regocije en el Señor y que el Señor lo reciba con agrado. Pero nosotros no podemos andar copiando las cosas del mundo. Antes, la adoración musical era bien, pero bien celosamente guardada, porque quería que el Señor se agradara, y cuando Él se agrada, entonces derrama bendición en medio de la congregación. Antes no se permitían muchas cosas. Ahora el modernismo ha introducido, no voy a decir acerca de en sí los instrumentos, porque como dije, el Señor es el que creó los instrumentos para que nosotros le adoráramos a Él. Pero yo no puedo adorar al Señor con un merengue o con salsa. Yo no puedo, porque esto no es ni de merengue ni de salsa, es de aceite. Aquí hay que buscar la unción del Espíritu Santo. Y cuando mire una cosa, antes se hablaba de alabanzas. En las radios, en cualquier lugar que se hablaba, era alabanzas. Hoy no. Hoy, como en el mundo, también hoy son canciones. Antes eran levitas cantores. Hoy no, hoy soy cantantes. Antes era adorar a Dios. Hoy no. Hoy es, vengan todos y gócense aquí. Y por eso es que vemos nosotros que la iglesia está en decaída. La iglesia, la que supuestamente es el baluarte, la fuerza por la cual el enemigo todavía no puede presentarse, está en decaimiento. Porque hemos perdido el objetivo que es adorar a Dios.
Recuérdese que el Señor dice claramente, este pueblo lo he creado para mis alabanzas. Para eso es que hemos sido creados. No para tener fama, no para ganar dinero. No, es para alabar a Dios. Y mientras estemos aquí en la tierra, como lo he dicho varias veces, este es simplemente un ensayo que estamos preparando, porque pronto esto lo tendremos que hacer por toda una eternidad. El modernismo ha tratado de que la música sea un vehículo para entrar y distraer a la congregación. Si usted se da cuenta, cuando usted oye de un concierto, yo creo que hasta aquí no ha habido un concierto que la persona tenga que pagar por ello. Cuando el Señor dijo, dad por gracia lo que por gracia recibiste. Y yo estoy muy seguro que aquellos que alaban a Dios, que el Señor los ha separado y lo ha preparado para ello, ellos no tuvieron que pagar nada. El Señor se los dio, Él los preparó, Él los ungió para eso. Pero no, como ya tienen un renombre, como ya tienen fama, ahora el que quiera ir a oírlos tiene que pagar. Y muchos de estos conciertos lo que son simplemente es carne, mucha carne. Porque lo que hay es movimiento, es algabardía. No hay una alabanza que toque el alma. No, toca la carne. Y usted lo puede ver ahí brincando, gritando. Y mire que dónde está el altar que estos cantantes tienen. Son altares con luces. Ahora le ponen hasta humo. Le ponen fondos psicodélicos. Le ponen efecto a los sonidos. Todo para incitar la carne. El espiritual no necesita nada de eso. El espiritual no necesita que le toquen los sentimientos. No, porque recuérdese, el hombre es un ser muy sentimental. El hombre es un ser que fácilmente lo mueven. Hay otra palabra que ahora mismo se me ha ido, pero la voy a encontrar. Y el hombre fácilmente comienza ¿cómo diría? La carne a moverse. Y eso no le agrada al Señor. No digo que tenemos que ser callados y con una solemnidad de que no se va a oír un alfiler caer. No, porque tampoco es eso. Pero sí, cuando el Señor nos guía a la verdadera adoración, a la adoración en espíritu y en verdad, la carne tiene que sujetarse. Y el espíritu toca el alma y el alma se siente compungida, se siente agradecida del toque del Señor. Y en estos conciertos, yo no veo nada de eso. Aunque parecería, porque hay momentos que ahí vienen canciones, como ellos dicen, que son muy bajas y que adoran pero como el hombre es sentimental, eso es lo que le hace a él creer que está bien. Y no está nada bien. Es mejor que nosotros adoremos al Señor en nuestros templos,
como el Señor manda. ¿Para qué vamos a ir a pagar a ver a un hombre que lo que va a hacer es incitarme a moverme en la carne? No. Vamos a adorar a Dios de acuerdo a su voluntad. ¿Alguna pregunta en eso? Amén. La música tiene varios aspectos. Primero está el sonido. ¿Ok? Un sonido rápido hace que la persona se sienta dispuesta a moverse. Un sonido suave la hace a meditar. Siempre y cuando sea un sonido que no venga a mover la carne y que no venga del mundo, porque esa es otra cosa. Hay muchos cánticos en este tiempo que son copias de lo que el mundo canta. Y al Señor no le gustan las copias. Él quiere lo original, lo verdadero, lo que Él le influye a sus hijos, lo que Él le da a sus hijos para que lo adoren. Yo he oído alabanzas que antes eran tremendas alabanzas que te hacían sentir la presencia del Señor y te metían en una adoración completa. Y ahora se lo han puesto a los merengues, se lo han puesto a la bachata, se lo han puesto al reggaetón, se lo han puesto al rock and roll. En fin, han contaminado eso. Y las congregaciones lo aceptan y creen que es espiritual. Eso no es espiritual. Eso no es espiritual. Entonces, la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado con esto. El enemigo está ganando mucho terreno a través del sonido de la música. El otro que está junto con el sonido es el ritmo. Y el ritmo, aunque es importante, porque es importante conocer los diferentes, ¿cómo diríamos? Ay, se me olvida esto. Las pausas y los acordes de la música. Es importante, pero es el mismo punto. Si permitimos que una alabanza sea contaminada con un ritmo del mundo, deja de ser alabanza hacia Dios. Estamos cantando lo que el mundo canta, aunque tenga letra que parezca que sea santa. Estamos cantando lo que el mundo canta. Y repito, tenemos que cuidarnos de estos puntos. Porque si usted se da cuenta en la congregación, se infiltran, se infiltran. Y muchas veces no se da cuenta el hombre. Si no conoce estos puntos, no se da cuenta. No se da cuenta y simplemente se deja ir por la emocionalismo. Gracias, Señor. El hombre es un emocionalista y las personas se dejan ir por las emociones y pierde la vista hacia lo que verdaderamente tiene que estar. Y muchas veces no se rechaza, sino que se acepta. Y como
el hombre, cuando hay alguien que acepta algo, esto se va regando y se va contaminando. Y al final, toda una congregación puede estar haciendo lo que al Señor no le agrada. Y ya no buscamos la dirección del Señor. Aunque decimos que el Espíritu Santo es el dueño de este lugar, pero no queremos hacer lo que el dueño dice. Queremos que el dueño se quede quietecito en una esquina mientras yo hago lo que yo quiero. Y eso es problemático. Eso es bien problemático. ¿Alguna pregunta? Amén. Otro de los puntos que ha gobernado o que está infiltrado dentro de las congregaciones es el efecto de luces. ¿Sabe usted que el efecto de las luces es un medio hasta psicológico de cómo controlar la mente de una persona? Los diferentes destellos que dan, los diferentes ritmos con los que se mueven, las diferentes figuras que ponen en el trasfondo. Todo eso es parte del modernismo. Antes no había esas cosas. Antes no había ese sentir de que eso es del mundo. El mundo es el que lo usa. Si usted estuvo como yo allá en el mundo, se recordará de cuando estos bandas musicales y todos estos grupos lo que hacían era eso, poner luces a todo color y brillando y eso es del mundo. ¿Y qué tiene que hacer el mundo dentro de la iglesia? No lo necesitamos. No lo necesitamos para nada. Porque el Señor quiere que nuestra adoración sea sincera y de un corazón sincero. Dice que sea en espíritu y verdad. Pero muchas veces decimos que es en espíritu y es en la carne. Y eso es problemático. Mi hermano puso ahí acerca de Hillsong y yo no sé si usted ha visto esos servicios. Es algo horrible. Está otro, ay, se me va el nombre de este varón que hace poco estaba oyendo de él y estaba visitando sus videos de su congregación, ah, que era un hombre que adoraba al Señor, tenía unas alabanzas que eran muy profundas. Sin embargo, ahora, él es pastor ahora y lo que tiene es una tarima de música. Tremendas pantallas a los lados, luces para el frente, luces para atrás. Y eso no está supuesto ser. No para adorar al Señor. En ningún lugar, ni siquiera en los conciertos tendría que ser eso. Pero como la fama los ha ganado y como los que están dentro de las congregaciones se lo han permitido, eso es lo que están teniendo. Es más, Romero, se me vino el apellido. Me voy a acordar de él. Ese varón está diciendo que no es problema si la congregación celebra el Halloween, que no hay ningún problema. Y él los invita para que, amén, gracias mi hermana Polanco, Jesús Adrián Romero,
Gracias. Ese mismo. Y él está invitando a todo el que quiera que vaya disfrazado a su iglesia el día de Halloween, que van a tener una fiesta para que los niños no anden afuera buscando dulces que no tienen que... Óigame, ¿de cuándo acá dice la Biblia que la luz tiene algo que ver con las tinieblas? En ningún momento. La luz tiene que rechazar las tinieblas. Y eso es malo. Yo me recuerdo de una canción que salió, creo que fue allá por los 78, 79, algo así, que se decía YMCA. Una canción que aquí yo me di cuenta, todavía estando yo fuera del Señor, que quienes la usaban hasta como himno eran estos de la LGTQ, no sé qué otra palabra le ponen. Y eso lo cantaban ellos y era prácticamente un himno para ellos. Y ¿sabe una cosa? Este varón llegó a llevar personas vestidas como ese grupo a que cantaran esa canción en el altar que él ha hecho. Eso es contaminar completamente lo que el Señor quiere. Y así podemos hablar de muchos de ellos. Pero sabe, muchas veces diría yo la culpa tiene que caer en las congregaciones. Porque le aplaudimos mucho a ellos. Les pasamos la mano por el hombro en cualquier momento a ellos. Lo hacemos que se sientan bien y eso el hombre, cuando deja de buscar a Dios, lo que hace es engrandecerse a sí mismo. Ya habla de Dios por costumbre o para que el público lo siga viendo. Pero ya ese corazón está lejos, lejos, lejos de lo que es la salvación. Es más, algunos hasta se apartan y se vuelven a otras religiones y declaran que ellos estaban equivocados en esa iglesia, que ahora ya saben la verdad. Porque ellos mismos cayeron en una trampa que ellos mismos cavaron. Las luces. El otro son los efectos. Y esto yo lo he tratado de ver cómo lo podemos arreglar, porque el que predica y el que canta tiene que tener una voz clara. O sea, tiene que ser la voz natural. ¿Para qué yo le voy a poner a una voz un eco? ¿Para qué? Para hacer emoción en las personas. ¡Uy! Se oye desde alto. Una voz que viene del cielo. Eso es emocionalismo también. Eso no es de Dios. Ante el Señor tiene que ser sí, sí o no, no. Cuando nosotros usamos esas, digo yo, muletas, es que estamos tratando de ayudarle al Señor para que las almas puedan
sentir. El Señor no necesita de mi ayuda. El Señor no necesita de la ayuda de nadie y no necesita la ayuda de lo moderno para tocar las almas. Él toca las almas, pero recuérdese una cosa. Cada uno tiene que hacer una decisión personal. Si yo soy impulsado por un sentimiento de que, wow, me estremecí porque esa voz que se oía, ese relámpago, no estoy siendo sincero cuando yo me acerco a buscar a Dios. Yo estoy yendo por mi carne, no porque verdaderamente he entendido de que necesito a Dios. Esos puntitos son puntitos que tenemos que vigilarlos. Tenemos que vigilarlos. Cuando entran, vuelvo y repito, hay un problema. Y el problema es que es difícil sacarlos. Porque a muchas personas le agrada, se sienten bien con ello. Y si se dice que no es así, se molestan. Y ahí comienzan las divisiones. Y comienzan ¿cómo se llama? Las desconfianzas y las peleas. ¿Se da cuenta? Las cosas que no son de Dios siempre van a traer problemas. ¿O no es la Biblia la que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae mal alguno? Es lo que la palabra dice. Pero si por yo decir esto, alguno se molesta, ¿qué pasa? Es porque le estoy tocando un lado que no quiere dejar. Porque cree que está bien. Pero la Biblia declara que no. Y si la Biblia lo declara, ¿a qué lado yo tengo que hacerme? Yo no tengo que irme al lado del mundo. Yo no tengo que ir al lado. Recuérdese, no por ser mayoría quiere decir que están correctos. ¿Ok? No por ser mayoría. El Señor dijo claramente, muchos llamados, mas pocos escogidos. Así que no porque la mayoría diga que sí, quiere decir que está correcto. A usted y a mí nos conviene buscar siempre lo que al Señor le agrada. Y el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto es negarse a sí mismo. Antes yo bailaba cumbia, bailaba merengue, bailaba bachata y mire, hasta vals llegué a bailar. Lo que nunca que aprendí fue el tango clásico. Pero eso fue allá en la carne. Allá es donde yo me movía al son de la música, de aquella música. Hoy soy una criatura diferente. Hoy la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y si ya el Señor me dio una vestidura blanca, limpia, resplandeciente, ¿por qué voluntariamente la voy a manchar? Cuando es al contrario, tengo que ser vigilante para que no se manche ni se arrugue. Eso es lo que a nosotros nos conviene. Otro de los puntos que el modernismo ha entrado dentro de la iglesia es la ropa.
Aunque a muchos no les gusta que se hable de esto. Pero está escrito. Está escrito. La Biblia dice. Y ahora no es solamente la mujer, hoy es también para con el hombre. Tenemos que vestir formalmente, decentemente, con honradez. Pero en la iglesia moderna se está perdiendo eso. Se está perdiendo. Y el que es seguidor de Cristo, voy a ponerlo así, el que verdaderamente quiere servirle al Señor, tiene que recordarse que cuando llega al templo, usted no está yendo a un teatro, no está yendo a un concierto, usted no está yendo a presentarse ante un hombre, a una tarima política, no. Usted se va a ir a presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si el hombre se viste como diríamos, mientras el hombre trata de vestirse bien, honestamente, en situaciones que supuestamente son importantes, situaciones especiales, ¿por qué no puede vestirse bien cuando va a ver al Padre Celestial? Yo no sé si usted se ha fijado, pero cuando hay personas que van a ver a un juez, se visten lo mejor que pueden. Pero cuando van a la iglesia, el caso es diferente. Se ponen lo que sea, lo primero que caiga a la mano. Y dicen, la excusa bonita, que en los países pobres eso no existe, porque allá no tienen ropa para vestirse. Amén. Pero yo le aseguro que la gente esa pobre se pone lo mejor que tiene para ir a ver al Rey de Reyes, por muy pobre que sea. Y nosotros aquí tenemos en abundancia. Y aquí entra la otra parte sobre la ropa, las modas. Las modas. Porque quieren parecerse al mundo. Porque tal artista se viste así, pues hay que vestirnos. ¿Sabe usted el coraje que da? Un coraje espiritual que da. El ver que en una iglesia, en un altar, se suban personas que llevan ropa como que se acaban de salir de una pelea con un tigre o con un león. Toda rajada, toda rota, pero esa es la moda. Esa es la moda. A la iglesia no tiene que tocar esos puntos. Tenemos que estar alerta cuando eso comienza a aparecer, porque va a aparecer, se lo digo ya, va a aparecer de que va a venir alguien con esa moda de afuera. Pero habrá que hablarle en el amor de Cristo y enseñarle a través de la palabra de que las cosas con el Señor son diferentes.
De acuerdo a la teología cristiana clásica, o sea, un concepto que se tenía antes, dice que de acuerdo a esta teología, la vanidad consiste en depositar la confianza en forma excluyente en las cosas mundanas, lo que hace que el hombre no necesite de Dios. La vanidad es considerada a menudo como el vicio maestro, porque lo que es la ropa, los, ¿cómo se dice en general? Las joyas, las pinturas, todo es parte de la vanidad. Es vanidad. Porque lo que queremos es sentirnos bien. Nuestro falso orgullo no cree que somos perfectos, así como Dios nos hizo. Y por eso tenemos que ayudar a Dios a que nos veamos mejor. Cuando la voluntad de Dios es que volvamos a como éramos antes, al principio. La vanidad es el vicio que más daña en una congregación. ¿Usted no se ha dado cuenta de personas que no se ponen más cadenas porque ya no tienen a dónde? O aretes por todos lados. Y eso los hace ver bien. No creo. Eso daña la imagen de Dios en el hombre. Personas que, óigame, como que, y perdón que lo diga de esta forma, pero personas que como que van a hacer un teatro en un circo. Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Amén, mi hermano Joel. Sí. Se ponen aritos hasta en la lengua. Sí, es cierto. Le digo una cosa que yo creo que el Señor llora por esto. Y es ver cómo desde la niñez el hombre comienza a maltratar su imagen en el hombre. ¿Ya? Porque una niña no nace con agujeros para que le pongan aretes. Tienen que abrírselos. Eso ya es dañar la obra de Dios. Es más, la palabra dice, ahí en el tiempo de Moisés, en la ley, que si algún esclavo quería mantenerse sirviendo a su señor, que lo llevaran a la puerta o al poste y que le abrieran un agujero en la oreja. Y eso lo designaba como un esclavo. Y a nosotros el Señor nos ha llamado a libertad. Y le aseguro, se lo digo ya, que muchos se me van a molestar por eso. Pero la palabra lo dice. ¿A quién yo voy a obedecer más? ¿A la palabra? Al hombre. Yo no estoy para congraciar a ningún hombre. Yo no estoy por quedar bien ante ningún hombre. El que me interesa a mí agradar se llama
Jehová de los ejércitos. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna aportación? Wow, qué raro. Porque estos son temas fuertes que yo sé que a muchos no les gustan. Y yo pensé que iban a defender los puntos, pero si no los defienden es porque están de acuerdo conmigo. Y si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él es el que lo ha permitido. Amén. Así que si no hay preguntas, si no hay aportaciones, vamos a orar. Y para mi hermano Joel, el tema sigue siendo todavía la historia de Satanás, ya en las últimas partes, que es las estratagemas del enemigo, y estamos en las doctrinas erradas. Amén. Si no hay ninguna aportación, si estamos de acuerdo, sí, amén, mi hermana Polanco, sí, sí, los aretes tienen mucho significado, especialmente ahí, en la religión satánica, tienen mucho significado, y dependiendo de la clase de arete, del estilo del arete, la posición del arete, tienen mucho. Y como nosotros no estamos metidos en ellos, no investigamos en ellos, te ves bien con eso. Óigame, yo a veces me pongo a pensar, ¿y si yo me pusiese un arete? Un día que me den para dar una clase o para dar una predicación, ¿qué dirá? ¿Qué dirá el pueblo? Yo creo que se asombraría. Porque, wow, ese varón y con arete. Pero no hay excusa para nosotros. No hay excusa. Tenemos que tratar de evitar que el enemigo nos aparte del camino verdadero. La Biblia dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. No las, la senda antigua. Y andad por ella. Le han dado mucho significado a esa palabra, tratando de quitarle lo más posible de lo que la palabra dice. Pero lo que la palabra está diciendo allí es simple y únicamente volver al Señor como Él quiere. Nada más. Amén. Si no hay alguna otra aportación. Amén. Pues vamos a pedirle entonces a nuestro pastor que nos lleve en oración para entregar este estudio. Amén, Dios le bendiga. ¿Eh? Le damos a darle gracias al Señor, nuevamente, por estos estudios que son importantes. Amén. Y sí, ¿verdad? Hay muchas exageraciones, ¿verdad? Tanto como el hombre, ¿verdad? Como la mujer, exageran a veces, ¿verdad? Y podemos pensar, ¿verdad? De que
hay un vacío ahí, Ujú. ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Nos recomienda, ¿verdad? Que nos debemos de vestir con moderación, pudor Y y vergüenza. moderación. Amén. A la mujer, no extravagante, no extravagamos, no extravagantes, como dicen. Ujú. Amén. Pero vamos así, ¿verdad? A ser despedidos. Señor, le damos gracias esta noche por permitirnos, Señor, haber estado en este estudio, Señor. Gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes. Los que más adelante mirarán, Señor, estos estudios, esperando, Señor, que sea de bendición, Padre. Gracias le damos, sigue bendiciendo al maestro, su familia, Padre, y este pueblo que ha estado presente, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Al taller